Carlos Márquez metió su camioneta Ford en la entrada de su casa justo cuando el sol de diciembre se ponía sobre los exclusivos suburbios de la Ciudad de México. La casa se veía oscura, lo cual era extraño para la Nochebuena. Le dolían los músculos por el viaje de 12 horas desde Monterrey, donde había estado supervisando la fase final del proyecto de desarrollo comercial que había estado gestionando durante 18 meses. Había superado el cansancio para llegar a casa a tiempo, imaginando la cara de su hijo Braulio cuando entrara por la puerta. Fue entonces cuando lo vio. Su hijo de 12 años acurrucado en el asiento trasero del viejo Camry de la familia estacionado en la entrada. El estómago de Carlos dio un vuelco. Corrió y golpeó la ventana. Braulio se despertó de golpe, con su cabello castaño levantado en ángulos extraños, su rostro arrugándose en una sonrisa confusa cuando reconoció a su padre. «Papá, ¿estás en casa?» Braulio salió del auto a toda prisa, envolviendo sus delgados brazos alrededor de la cintura de Carlos. El chico llevaba la misma ropa de hace 3 días, notó Carlos, y había un leve olor que sugería que no se había duchado recientemente. «¿Qué haces durmiendo en el coche, campeón? ¿Dónde están todos?» La voz de Carlos era tranquila, pero su mandíbula se tensó. Su esposa, Miranda, le había asegurado por mensaje de texto ayer mismo que todo estaba bien en casa, que tendrían una gran cena lista cuando él llegara. La sonrisa de Braulio vaciló. Mamá dijo. «Bueno, hay una nota en la puerta. No se me permitió entrar». La voz del chico se quebró un poco, pero luego enderezó los hombros, tratando de parecer valiente. «Pero está bien. He estado bien. La señora Patiño, la vecina, me trajo sándwiches ayer y hoy». Carlos sintió una rabia creciendo en su pecho, caliente y peligrosa. Guió a Braulio hacia la puerta principal donde un sobrecolor crema estaba pegado a la madera. Lo arrancó, con las manos temblando mientras leía la letra cursiva que reconoció como la de su suegra. «Carlos, hemos hecho un viaje familiar a Italia para Navidad. Braulio no es bienvenido. Tenemos nuestras razones. Lidia con tu error por tu cuenta. La casa está cerrada. Discutiremos las cosas cuando regresemos. Josefina. PD, mi error». Carlos lo leyó de nuevo. Las palabras se desenfocaban. Braulio no era el error de nadie. Era lo mejor que le había pasado a Carlos, un hijo de su relación anterior. Braulio había quedado bajo la custodia total de Carlos hace 5 años cuando su madre renunció a sus derechos. Miranda parecía haberlo aceptado al principio, incluso siendo cálida con el chico. «Papá, no te enojes». Braulio tiró de la chamarra de su padre. «Estoy bien, de verdad. Y mira». Sacó un sobremanila arrugado de dentro de su abrigo. La abuela Josefina dejó su bolso en la barra antes de que todos se fueran. «Me colé por mi ventana para buscar mi chamarra porque estaba haciendo frío. El bolso se cayó y esto se deslizó hacia afuera. Miré adentro porque quería saber por qué me odian». Carlos tomó el sobre, sus manos de contratista se sentían ásperas contra el papel. Dentro había documentos, fotocopias de papeles legales, correos electrónicos impresos, estados de cuenta bancarios y notas escritas a mano. Mientras los leía bajo la luz del pórtico, su expresión cambió de confusión a disgusto y luego a algo frío y calculador. «Braulio, toma tus cosas. Vamos a un hotel esta noche. ¿Estás enojado conmigo por mirar?» Carlos se arrodilló, agarrando los hombros de su hijo. «No estoy enojado contigo. Estoy orgulloso de ti. Puede que acabes de salvarnos a los dos». 1 hora más tarde, se registraron en un fiesta con vista a la autopista urbana. Braulio se estaba duchando mientras Carlos extendía los documentos sobre la cama matrimonial, organizándolos cronológicamente. Su teléfono vibró. Un mensaje del hermano de Miranda, Gabriel Mora. «Escuché que llegaste. Supongo que encontraste su nota. No te molestes en llamar. Esto tenía que suceder». Carlos no respondió. En su lugar, fotografió cada documento, subiéndolos a una cuenta segura en la nube. Luego comenzó a hacer llamadas. La primera fue a Néstor Silva, su abogado y excompañero de cuarto de la universidad. Néstor respondió al segundo timbrazo.
Carlos, ¿no es mañana Navidad? ¿Qué pasa? Te necesito en el hotel en 1 hora. Trae cualquier equipo de grabación que tengas. Y Néstor, este va a ser el caso más extraño en el que hayas trabajado. La segunda llamada fue a Marcos López, un investigador privado con el que Carlos había trabajado durante una disputa de construcción hace 2 años. Marcos, necesito verificaciones de antecedentes profundas, registros financieros, si puedes obtenerlos legalmente. Te enviaré los nombres y detalles en 10 minutos. La tercera llamada fue a su banco. Necesitaba proteger sus cuentas. Para cuando Braulio salió del baño con ropa limpia que Carlos había sacado de la casa, Néstor estaba tocando a la puerta. Los ojos del abogado se abrieron de par en par mientras Carlos extendía los documentos sobre el escritorio y comenzaba a explicar lo que había encontrado. Néstor Silva había procesado a criminales de cuello blanco durante 6 años antes de pasar a la práctica privada, y pensaba que había visto todo tipo de traición familiar. Pero a medida que Carlos lo guiaba a través de los documentos pieza por pieza, su expresión se oscurecía con cada revelación. Déjame asegurarme de entender esto correctamente, dijo Néstor, ajustándose los lentes. Tu esposa y su familia estaban planeando hacer que te declararan mentalmente incompetente. Carlos asintió, su dedo golpeando una carta de un psiquiatra llamado Dr. Rolando Lara. A este médico le pagaron $300,000 por parte de mi suegra, Josefina, para escribir una evaluación preliminar sugiriendo que estaba experimentando un colapso. Mira la fecha, hace 2 semanas. Nunca he conocido a este hombre. Eso es fraude. Fraude médico. Néstor hojeó más páginas. Y estos correos electrónicos entre Miranda y su madre. Están discutiendo cómo internarte en una institución psiquiátrica. Después de vaciar mis cuentas, Carlos sacó estados bancarios. ¿Ves estas transferencias? Miranda ha estado moviendo dinero lentamente de nuestra cuenta conjunta a una a su nombre solamente. $400,000 aquí, $600,000 allá. Lo suficientemente pequeñas para no activar alertas del SAT, repartidas durante 8 meses. Braulio estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas, escuchando en silencio. Carlos le había dicho que podía ver televisión o jugar en su tableta, pero el chico insistió en quedarse. Quiero saber qué hicieron, había dicho con firmeza. Carlos continuó. Pero aquí está la parte que te dice qué tipo de personas son. Le entregó a Néstor una cadena de correos electrónicos impresos. Esto es de Miranda a su madre, con fecha de hace 6 semanas. Néstor leyó en voz alta, con incredulidad en su voz. Madre, Braulio se está convirtiendo en un problema. Hace demasiadas preguntas y Carlos está demasiado apegado a él. Si procedemos con el plan de internamiento, necesitamos establecer que el juicio de Carlos está alterado, especialmente con respecto al chico. Podríamos sugerir que su obsesión con Braulio muestra pensamiento delirante. Néstor levantó la vista. Iban a usar tu amor por tu hijo como evidencia de locura. Sigue leyendo. La cara de Néstor se sonrojó de ira mientras continuaba. Una vez que Carlos esté bajo cuidado, podemos tomar decisiones sobre la ubicación de Braulio. Diego encontró un internado militar en Montana que acepta niños difíciles todo el año. Es caro pero necesario. Braulio necesita entender que hay consecuencias por no ser uno de nosotros. Iban a encerrarme y enviar a Braulio a básicamente una prisión para niños, dijo Carlos rotundamente. Y tendrían el control de mis activos para hacerlo. Valgo alrededor de $46 millones de pesos entre la casa, mis inversiones comerciales y las pólizas de seguro de vida. Miranda me persuadió para aumentarlas el año pasado. Néstor dejó los papeles con cuidado. Carlos, esto es asociación delictuosa. Esto es intento de fraude, posiblemente intento de secuestro con respecto a Braulio. ¿Por qué pensarían que podrían salirse con la suya? Carlos se recostó contra la cómoda, con los brazos cruzados. Porque son la familia Mora, y en sus mentes, son intocables. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Necesito contarte cómo conocí a Miranda para que entiendas el patrón. 6 años antes, Carlos había sido la historia de éxito que todos en su programa de construcción señalaban.
A los 32 años, había construido su empresa de gestión de proyectos desde la nada, ganando contratos para desarrollos comerciales en 3 estados. Estaba visitando una obra en Lomas de Chapultepec, un suburbio acomodado al poniente de la Ciudad de México, cuando literalmente se topó con Miranda Mora en una cafetería. Ella salía corriendo. Él entraba corriendo. Su late terminó en la camisa de él. Ella era hermosa, rubia, pulida con ese tipo de confianza fácil que provenía de crecer siendo rica. Insistió en comprarle un café nuevo, luego otro, luego la cena. Escuchó atentamente mientras él hablaba de Braulio, de construir su negocio, de sus planes. Parecía fascinada por su ética de trabajo, por cómo se había levantado de crecer en orfanatos hasta dirigir una empresa exitosa. Yo era el proyecto, dijo Carlos con amargura. Solo que aún no lo sabía. La familia Mora tenía dinero viejo, del tipo que provenía de 3 generaciones de inversiones cuidadosas y matrimonios estratégicos. Josefina y Diego Mora vivían en una casa de 7 habitaciones en el vecindario más exclusivo de Las Lomas. Su hijo Gabriel trabajaba en la firma de inversión familiar, administrando el dinero de otras personas sin haber trabajado realmente un día en su vida. Cuando Carlos los conoció, fueron educados pero fríos. Sintió su desaprobación. Él no era de su clase. Pero Miranda había insistido en que lo amaba, y en un año se casaron. Incluso había firmado un acuerdo de separación de bienes para que se sintieran cómodos, aunque él tenía muchos más activos que Miranda en ese momento. El acuerdo de separación de bienes, interrumpió Néstor, tienes una copia en mi caja de seguridad. ¿Por qué? Porque si planeaban hacer que te declararan incompetente, necesitarían eludirlo. Bajo ese acuerdo, si te divorciaras, te quedarías con tu negocio y tus activos. Pero si fueras declarado incompetente y se estableciera una tutela. Los ojos de Néstor se abrieron. El miembro de la familia asignado como tutor controlaría todo y el acuerdo no se aplicaría porque no es un divorcio. Es una situación de tutela médica. Carlos se sintió enfermo. Miranda iba a ser mi tutora. A menos que, dijo Néstor lentamente, sacando otro documento, ella pudiera argumentar que no era adecuada debido a la tensión emocional y recomendara a su madre en su lugar. Mira, aquí hay un borrador de una carta a tal efecto. Ella iba a interpretar a la esposa afligida que no podía manejar la carga. La habitación quedó en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado. Braulio habló en voz baja. Papá, ¿cuándo vuelven? Carlos revisó su teléfono. Su vuelo de regreso desde Roma es el domingo por la noche. Aterrizan en Nueva York, JFK, a las 9 de la noche, luego un vuelo de conexión a casa el lunes por la mañana. Néstor comenzó a reunir los documentos. Carlos, tenemos que ir al Ministerio Público esta noche. ¿No? La voz de Carlos era fría. Aún no. ¿Qué quieres decir con que aún no? Esto es evidencia de crímenes graves. Carlos miró a su abogado, su expresión ilegible. Porque si vamos a la policía ahora, serán arrestados cuando aterricen. Pasarán unas noches en los separos y sus abogados caros los sacarán. Alegarán que los documentos son falsos o sacados de contexto o que solo estaban explorando opciones durante un momento difícil con sus conexiones. Podrían obtener cargos reducidos o acuerdos. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero que sientan lo que intentaron hacerme. Quiero que estén atrapados. Quiero que entiendan cómo es cuando todo lo que pensabas que era seguro se derrumba a tu alrededor. Carlos sacó su laptop. Y quiero que Braulio esté seguro y provisto pase lo que pase. Esa es la prioridad. Néstor vaciló. Carlos, como tu abogado, tengo que aconsejarte contra cualquier plan que implique violar la ley. No voy a violar la ley, dijo Carlos. Voy a usarla. Cada regulación, cada laguna, cada estatuto que pensaron que los protegía, voy a volverlo en su contra. Abrió su laptop y comenzó a escribir. Pasé 18 meses en Monterrey lidiando con regulaciones federales, problemas de aduanas, contratistas internacionales y pesadillas burocráticas. Aprendí mucho sobre cómo funciona el sistema. Y esto es con lo que la familia Mora no contó. Soy más inteligente que ellos. Trabajo más duro que ellos. Y estoy motivado por algo que nunca entenderán.
Proteger a mi hijo. Braulio sonrió por primera vez esa noche. Vamos a ganar, papá. Carlos le revolvió el pelo a su hijo. Vamos a hacer algo mejor que ganar. Vamos a asegurarnos de que nunca vuelvan a lastimar a nadie más. Néstor suspiró, sacando una libreta legal. Está bien, dime lo que necesitas. La sonrisa de Carlos fue fría. Primero, necesito que solicites una orden de custodia de emergencia evitando que alguien saque a Braulio de mi cuidado. Luego, necesito que congeles nuestras cuentas conjuntas. No solo pausarlas, congelarlas legalmente con una orden judicial basada en sospecha de fraude. También necesito que contactes al SAT. Al SAT. Carlos abrió otro documento en su laptop, uno que había encontrado enterrado en los archivos adjuntos del correo electrónico. Porque Josefina y Diego han estado reclamando mis gastos comerciales como deducciones en los impuestos de su firma de inversión, han estado moviendo dinero a través de mi empresa sin mi conocimiento, usándola como una empresa fachada, facturera. Eso es fraude fiscal. Y al SAT no le importa cuán rico seas. No le importan tus conexiones. Les importa su dinero. Néstor comenzó a escribir más rápido. ¿Qué más? Mañana por la mañana, voy a hacer algunas llamadas a personas con las que he trabajado en Monterrey. Luego voy a necesitar que prepares una demanda, no solo por el fraude, sino por intento de secuestro de un menor, daño moral y violación del acuerdo prenupcial. Hazla masiva. Y aquí está la parte clave. La presentamos exactamente a las 8 de la mañana del lunes por la mañana. ¿Por qué esa hora específica? Porque su vuelo de conexión aterriza a las 7:30 del lunes por la mañana. Estarán en el aeropuerto cuando sus cuentas se congelen, cuando el SAT ponga una retención en las cuentas comerciales de Diego. Y cuando intenten usar sus tarjetas de crédito para conseguir un coche a casa. Todo será rechazado. Estarán varados en un aeropuerto sin acceso a dinero, enfrentando investigaciones federales y demandas entrantes. Néstor levantó la vista de sus notas. ¿Quieres que se sientan impotentes? Quiero que sientan exactamente lo que intentaron hacerle a mi hijo. Carlos miró a Braulio, que luchaba contra el sueño. Quiero que sepan cómo es no tener a dónde ir, nadie que los ayude, y ninguna comprensión de por qué su plan perfecto se desmoronó. Braulio bostezó. Papá, cuando esto termine, podemos conseguir un perro. La tensión se rompió. Carlos se rió. La primera risa genuina que había sentido en horas. Sí, campeón. Podemos conseguir un perro. Uno grande. Mientras Néstor empacaba para comenzar a trabajar en los documentos legales, Carlos hizo que Braulio se cepillara los dientes y se preparara para la cama. Arropó a su hijo en la cama del hotel, algo que no había hecho en un tiempo desde que Braulio había insistido en que era demasiado mayor para que lo arroparan. Papá, dijo Braulio adormilado. Estaba muy asustado cuando me dejaron afuera, pero ya no tengo miedo. Carlos sintió que se le cerraba la garganta. ¿Por qué no? Porque viniste a casa. Siempre vuelves a casa. Después de que Braulio se durmió, Carlos se sentó en el escritorio con su laptop, trabajando toda la noche. Envió correos electrónicos cuidadosamente redactados a contactos en la Secretaría del Trabajo, la Fiscalía General de Justicia y la Profeco. Documentó todo, hizo copias de seguridad de los archivos y construyó una línea de tiempo de los eventos. Alrededor de las 3 de la madrugada, recibió un correo electrónico de Marcos López, el investigador privado. Carlos, tienes que ver esto. Te llamo por la mañana. Carlos lo llamó de inmediato. Estoy despierto. ¿Qué encontraste? La voz de Marcos era sombría. Tu esposa Miranda ha estado teniendo una aventura. Un tipo llamado Enrique Barrientos, un consultor de negocios que en realidad está desempleado y vive de sus novias. Se han estado reuniendo en hoteles durante 6 meses. Pero esa no es la peor parte. Dime. Barrientos tiene antecedentes. Fraude, robo de identidad, estuvo 2 años en el reclusorio, salió hace 18 meses. Creo que tu esposa y su familia planeaban usarlo como chivo expiatorio de alguna manera. Hay mensajes de texto entre él y Miranda sobre encargarse del problema de Braulio. La sangre de Carlos se heló.
Define, encargarse, punto. Son vagos, pero combinados con esos correos electrónicos sobre el internado. Carlos, creo que iban a alegar que eras abusivo con Braulio. Barrientos iba a posar como un testigo preocupado, tal vez incluso escenificar algo. Una vez que fueras internado y declarado no apto, podrían reescribir la narrativa como quisieran. Carlos cerró los ojos, obligándose a mantener la calma. ¿Puedes testificar sobre esto? Puedo proporcionar documentación. ¿Y Carlos? Barrientos estaba en ese vuelo a Italia con ellos. Lo tengo en la lista de pasajeros bajo una reserva hecha por Josefina Mora. Se lo llevaron. ¿Por qué lo llevarían? Seguro tal vez. Oh. Marcos hizo una pausa. Tu esposa planea divorciarse de ti contigo supuestamente mentalmente incompetente y Braulio en un internado. Ella sería libre de casarse con Barrientos y tendrían tu dinero para empezar de nuevo. Carlos agradeció a Marcos y colgó. Añadió esta información a su creciente archivo. El alcance de la traición era asombroso. No solo cruel, sino calculado. Habían pensado en todo, o eso creían. Miró a Braulio durmiendo pacíficamente. Este niño que querían borrar de su imagen perfecta. Y pensó en todos los orfanatos en los que había crecido. Todas las veces que la gente lo había tratado como desechable, como menos que los demás. Había pasado su vida construyendo algo estable, algo seguro, y estas personas habían intentado quitárselo sin otra razón que la codicia y la crueldad. Carlos abrió un nuevo documento y comenzó a escribir. No una presentación legal, sino una línea de tiempo, un plan. Para cuando el sol salió sobre la Ciudad de México, había trazado cada movimiento para las próximas 72 horas. Néstor llegó a las 7 con café y tortas de desayuno. Parecía agotado. La orden de custodia de emergencia está presentada. El juez la verá esta mañana. El congelamiento de cuentas tomará hasta esta tarde, pero estará vigente para el lunes seguro. ¿Qué hay de un amigo en el SAT que esté muy interesado en la información que proporcionaste? Bien. Carlos despertó a Braulio suavemente. Campeón, vamos a pasar el día haciendo algo divertido. ¿Qué quieres hacer? Braulio se frotó los ojos. ¿En serio? Pero no estás lidiando con todas las cosas de adultos. Pasaron el día en el papalote Museo del Niño, luego vieron una película, luego comieron hamburguesas en el restaurante favorito de Braulio. Carlos mantuvo su teléfono monitoreando los desarrollos, pero se centró en su hijo. Tomó fotos, le compró a Braulio un lobo de peluche en la tienda de regalos del museo y lo escuchó hablar sobre la escuela y sus amigos y el proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. Esa noche, de vuelta en el hotel, Néstor llamó con noticias. El juez otorgó la orden de custodia de emergencia. Braulio está legalmente protegido. Nadie puede sacarlo de tu cuidado sin una orden judicial. Y dada la evidencia, eso no va a suceder. Además, el SAT está abriendo una investigación sobre la firma de inversión de la familia Mora. La están acelerando dada la evidencia de fraude activo. Cronología, lunes por la mañana, congelarán las cuentas comerciales de Diego Mora pendientes de investigación. Será una de las primeras cosas procesadas ya que lo marcamos como urgente. Carlos sonrió. Perfecto. El viernes pasó con una normalidad similar. Carlos y Braulio fueron voluntarios en un comedor comunitario para la mañana de Navidad, ayudando a servir comidas. Braulio parecía más ligero, más feliz de lo que Carlos lo había visto en meses. Regresaron al hotel para una modesta cena de Navidad que Carlos había ordenado de un restaurante local. Pavó, relleno, romeritos, bacalao, todos los artículos tradicionales. Esto es mejor que las cenas elegantes en casa de la abuela Josefina, dijo Braulio con la boca llena de puré de papas. Esas siempre eran raras. Todos actuaban como si estuvieran en una telenovela o algo así. Carlos entendía exactamente a qué se refería. Cada comida con la familia Mora había sido una actuación. Todo perfectamente emplatado y cronometrado con precisión. No había calidez, solo obligación y apariencias. El sábado, Marcos envió un informe completo.
La evidencia era condenatoria: mensajes de texto, fotos de Miranda y Enrique juntos, registros financieros que mostraban el pago en efectivo de Josefina al falso psiquiatra, documentación del esquema de la empresa fantasma. Carlos lo organizó todo, añadiéndolo al creciente archivo que presentaría en la corte. El domingo por la noche, Carlos y Braulio estaban sentados en la habitación del hotel cuando el teléfono de Carlos vibró con una alerta de seguimiento de vuelo. El vuelo de Roma a Nueva York, JFK, estaba a tiempo, aterrizando a las 8:47 de la tarde hora del este. Se los imaginó en sus asientos de primera clase. Miranda probablemente usando ropa italiana cara que había comprado con dinero robado de su cuenta conjunta. Josefina presidiendo sobre su maravilloso viaje. Gabriel y Diego discutiendo qué restaurantes habían visitado. Se preguntó si habían pensado en Braulio en absoluto, si habían sentido aunque fuera un momento de culpa por dejar a un niño afuera en pleno invierno. Sospechaba que no. «Papá, ¿qué pasa mañana?», preguntó Braulio. Carlos consideró cuánto decirle. «Mañana, algunas personas van a enfrentar consecuencias por sus elecciones. Pero no necesitas preocuparte por nada de eso. Estás a salvo. Lo prometo. Lo sé. Confío en ti». Esas simples palabras significaron más para Carlos que cualquier contrato que hubiera ganado, cualquier edificio que hubiera completado. Había pasado toda su vida ganándose la confianza, probándose a sí mismo, y su hijo confiaba en él completamente. La mañana del lunes llegó fría y clara. Carlos estaba despierto a las 5 de la madrugada confirmando que todo estaba en su lugar. Néstor envió un mensaje de texto a las 6. Todas las presentaciones enviadas. Congelamiento federal en cuentas de mora activa a partir de las 5:47 de la madrugada. Tu demanda entra en el sistema a las 8 de la mañana. El SAT tiene sus cuentas marcadas por la UIF. Está hecho. Carlos respondió, gracias. A las 7:32 de la mañana, el avión aterrizó en Nueva York. Carlos se los imaginó recogiendo su equipaje. Enrique Barrientos, probablemente cargando las costosas maletas de Josefina. Todos exhaustos por el viaje, pero satisfechos con su cruel plan. A las 7:45 de la mañana, se dirigirían a la sala VIP del aeropuerto, tratando de conseguir café y desayuno antes de su vuelo de conexión. Fue entonces cuando Miranda intentaría usar su tarjeta de crédito y descubriría que había sido rechazada. Luego Josefina intentaría la suya, rechazada. Diego sacaría su tarjeta, rechazada. La confusión se apoderaría de ellos. Llamarían a su banco solo para que les dijeran que sus cuentas estaban congeladas pendiente de investigación federal por lavado de dinero. A las 8 de la mañana, la demanda aparecería en el registro público del sistema judicial. Sus nombres adjuntos a acusaciones de fraude, asociación delictuosa, intento de secuestro. A las 8:15 de la mañana, los socios comerciales de Diego comenzarían a llamar, habiendo sido alertados por el SAT de que las cuentas de la firma estaban congeladas. Se harían preguntas, el pánico se extendería. Para las 8:30 de la mañana, entenderían que algo catastrófico había sucedido, pero estarían atrapados en JFK sin dinero, sin crédito, sin forma de alquilar un coche o incluso comprar un boleto de avión a casa. El teléfono de Carlos sonó a las 8:47 de la mañana. Miranda lo dejó ir al buzón de voz. Ella llamó una y otra vez. Luego llamó Josefina, luego Gabriel. Carlos bloqueó a todos. A las 9:15 de la mañana, Néstor llamó. Las llamadas continuaron durante todo el día, pero Carlos las ignoró todas. Él y Braulio pasaron la mañana en la biblioteca Vasconcelos, luego comieron en una fonda. Alrededor de las 2 de la tarde, Néstor llamó con una actualización. Carlos se permitió una pequeña sonrisa. «Bien». Miranda aparentemente está histérica. La familia está tratando de conseguir un vuelo con la tarjeta de crédito de otra persona, pero con una demanda presentada y la investigación federal pública, sus amigos de repente no están disponibles. Están atrapados en Nueva York sin a dónde ir. Han intentado contactar a Braulio. El abogado de Miranda preguntó si podía hablar con él. Le dije que absolutamente no sin aprobación judicial, lo cual, dada la orden de custodia de emergencia, no sucederá. Carlos, están empezando a entender lo grave que es esto.
El abogado de Miranda mencionó una discusión sobre un acuerdo. Nada de acuerdos. Esto va a juicio. Quiero todo en el expediente. Por la noche, la noticia se había extendido por la comunidad empresarial de la Ciudad de México. La firma de inversión de Diego Mora estaba bajo investigación federal. La familia enfrentaba una demanda masiva. Los rumores se arremolinaban sobre fraude, conspiración, abandono infantil. El teléfono de Carlos vibraba constantemente con llamadas de antiguos conocidos, gente del círculo social de Miranda en Polanco, contactos comerciales. Los ignoró a todos excepto a uno. Su capataz en el proyecto Monterrey llamando para ofrecer apoyo. El martes por la mañana, los noticieros locales recogieron la historia. Prominente firma de inversión de la capital bajo investigación federal. El nombre de la familia Mora, tan cuidadosamente cultivado durante generaciones, ahora estaba asociado con el escándalo. Néstor llamó a las 9 de la mañana. Están de vuelta en la Ciudad de México. Lograron conseguir un vuelo anoche tarde usando la tarjeta de crédito de emergencia de Gabriel que no estaba vinculada a las cuentas congeladas, pero Carlos, necesitas escuchar esto. Fueron a su casa y la policía de investigación los estaba esperando. ¿Qué? Enrique Barrientos está tratando de hacer un trato con la fiscalía allá en Estados Unidos y soltó la sopa, y la información llegó aquí. Le contó a las autoridades sobre el plan para dañar a Braulio. Alegar que eras abusivo. Sembrar evidencia. La policía quería interrogarlos de inmediato. Están en el Ministerio Público ahora. Carlos sintió una oleada de satisfacción sombría. Y Miranda está negando todo. Josefina se niega a hablar sin su abogado. Diego está tratando de usar sus palancas, pero nadie está aceptando sus llamadas. Gabriel afirma que no sabía nada de eso, lo cual los correos electrónicos demuestran que es mentira. ¿Qué hay de Braulio? Están tratando de usarlo. El agente del Ministerio Público que maneja el caso quiere entrevistar a Braulio, pero solo contigo presente y solo para verificar que fue dejado fuera de la casa. Es procedimiento estándar. ¿Te sientes cómodo con eso? Carlos miró a Braulio, que estaba haciendo la tarea en el escritorio del hotel. Déjame hablar con él. Explicó la situación cuidadosamente, asegurándose de que Braulio entendiera que no había hecho nada malo, que esto era solo para que la policía pudiera documentar lo que había sucedido. Braulio asintió seriamente. Puedo hacer eso, papá. Quiero ayudar. La entrevista en el Ministerio Público fue breve. Un agente amable le hizo preguntas sencillas a Braulio sobre haber sido dejado afuera, sobre cuánto tiempo había estado en el coche, si había tenido comida y agua. Braulio respondió honestamente, con voz firme. La cara del agente se oscureció más con cada respuesta. Hijo, eres muy valiente, le dijo el agente a Braulio. Después de salir de la fiscalía, Carlos recibió una llamada de un número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo descolgar. Señor Márquez, soy Cristina Torres de la Fiscalía General de la República. Llamo sobre el caso contra la familia Mora. Hemos revisado la evidencia proporcionada por su abogado y el SAT. Esto es significativamente más grande que una disputa familiar. ¿A qué se refiere? ¿El esquema de la empresa fantasma que estaban ejecutando a través de su negocio? Está conectado a al menos otras 4 empresas que hemos estado investigando por lavado de dinero. La firma de inversión Mora parece haber estado operando una red de fraude sofisticada durante años. Su caso lo destapó. Carlos se sentó pesadamente. ¿A cuántas personas lastimaron? Todavía estamos investigando, pero potencialmente docenas de clientes cuyo dinero fue malversado o robado. Señor Márquez, nos gustaría trabajar con usted para construir el caso penal. Su cooperación podría asegurar que enfrenten un tiempo significativo en prisión. Lo que necesiten, dijo Carlos inmediatamente. Quiero que paguen por todo, no solo por lo que nos hicieron a Braulio y a mí. Durante la semana siguiente, el alcance de los crímenes de la familia Mora se hizo claro. Diego había estado ejecutando un esquema piramidal durante años, utilizando dinero de nuevos clientes para pagar rendimientos a clientes más antiguos mientras desviaba millones para uso personal. Josefina había sido la mente maestra, utilizando sus conexiones sociales para reclutar víctimas ricas.
Gabriel había ayudado a falsificar documentos. El negocio legítimo de Carlos había sido utilizado para lavar parte de este dinero, convirtiéndolo en un cómplice involuntario hasta ahora. La comprensión lo enfermó, pero también lo hizo aún más decidido a ver que se hiciera justicia. La audiencia de custodia estaba programada para 2 semanas después. El abogado de Miranda trató de pintarla como una mujer confundida que había sido llevada por mal camino por su familia, pero la evidencia era abrumadora. Los correos electrónicos, los mensajes de texto con Enrique Barrientos, las transferencias de dinero, todo mostraba una crueldad calculada. Carlos se sentó en la sala del tribunal con Braulio a su lado, sosteniendo la mano de su hijo mientras testigo tras testigo declaraba. La señora Patiño, la vecina, describió encontrar a Braulio temblando en el coche. El agente del MP leyó de sus notas de entrevista. Néstor presentó los documentos de la bolsa de Josefina, cada uno más condenatorio que el anterior. Cuando fue el turno de Miranda de testificar, trató de llorar para explicar que había estado bajo presión de su familia, que nunca había querido lastimar a Braulio. Pero bajo el contrainterrogatorio, su historia se desmoronó. El fiscal sacó a relucir a Enrique Barrientos, la aventura, los planes que habían hecho juntos. Señora Mora, ¿escribió usted o no este correo electrónico a su madre? El fiscal sostuvo una copia impresa. Braulio necesita desaparecer de nuestras vidas. Carlos está demasiado apegado. Necesitamos eliminar ambos obstáculos. La cara de Miranda se arrugó. Estaba molesta. No lo dije literalmente. No lo dijo en serio. Entonces, ¿por qué dejó a un niño de 12 años encerrado afuera durante 3 días sin refugio, sin supervisión, sin comida ni agua más allá de lo que proporcionaron los amables vecinos? Miranda no tuvo respuesta. La jueza, una mujer mayor llamada Viviana Juárez, miró a Miranda con abierto disgusto. He presidido muchos casos difíciles, señora Mora, pero rara vez he visto una crueldad tan calculada hacia un niño que, según todos los relatos, era inocente y amoroso. No solo traicionó a su esposo. Abandonó a un niño indefenso para que potencialmente se congelara o muriera de hambre mientras usted vacacionaba en Italia. La jueza otorgó a Carlos la custodia total de Braulio sin derechos de visita para Miranda a menos que fuera supervisada y aprobada por un psicólogo designado por el tribunal. También otorgó una orden de restricción que impedía a cualquier miembro de la familia Mora contactar a Braulio. Pero la victoria legal fue solo el comienzo. Durante los siguientes 3 meses, los casos penales progresaron. Diego Mora fue acusado de 47 cargos de fraude y lavado de dinero. Josefina enfrentó cargos de asociación delictuosa y fraude. Gabriel fue acusado como cómplice. Miranda enfrentó cargos de poner en peligro a un menor, conspiración para cometer fraude e intento de secuestro. Enrique Barrientos, enfrentando sus propios cargos por fraude y violación de libertad condicional, testificó contra ellos a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio pintó una imagen de una familia que veía a otras personas como herramientas, como obstáculos, como cosas para ser usadas y descartadas. El juicio se convirtió en una sensación mediática. La familia rica abatida por su propia crueldad. El padre que luchó para proteger a su hijo. Carlos trató de proteger a Braulio de la mayor parte, pero algunas cosas no pudieron evitarse. Una noche, Braulio preguntó: «Papá, ¿por qué me odian tanto?» Traté de ser bueno. Traté de hacer que les gustara. Carlos se arrodilló, mirando a su hijo a los ojos. Braulio, escúchame con mucha atención. Su odio no tenía nada que ver contigo. Eres perfecto, exactamente como eres. Algunas personas están rotas por dentro y ninguna cantidad de bondad de los demás puede arreglarlas. Te vieron como competencia por dinero y atención y eso los hizo crueles. Pero esa es su enfermedad, no tu fracaso. Lo sé, pero todavía duele. Sé que sí. Y lamento no haber visto lo que estaba pasando antes. Estaba trabajando tanto, viajando tanto. Me perdí las señales. Eso es culpa mía. Braulio lo abrazó. Viniste a casa cuando te necesité. Eso es lo que importa. Los juicios penales duraron meses, pero los veredictos eran inevitables dada la evidencia. Diego Mora fue sentenciado a 22 años en una prisión federal.
Josefina recibió 18 años. Gabriel obtuvo 12 años. Miranda fue sentenciada a 8 años por poner en peligro a un menor y cargos de conspiración. El día que Miranda fue sentenciada, Carlos llevó a Braulio al juzgado, no para regodearse, sino para que Braulio pudiera ver que la justicia existía, que las personas que hacían mal enfrentaban consecuencias. Mientras se llevaban a Miranda esposada, miró a Carlos con algo que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido rabia. Carlos no sintió nada más que alivio de que nunca volvería a lastimar a Braulio. Fuera del juzgado, los reporteros se agruparon a su alrededor. Carlos había evitado a los medios hasta ahora, pero decidió hacer una declaración. Mi hijo Braulio fue tratado como desechable por personas que deberían haberlo protegido. Lo encerraron afuera en diciembre, esperando borrarlo de sus vidas para poder robar lo que yo había construido. Pero Braulio encontró evidencia que reveló su verdadera naturaleza. Y gracias a su coraje, hoy se está haciendo justicia. El mensaje aquí no es sobre venganza. Es sobre proteger a los niños. Es sobre enfrentarse a personas que piensan que la riqueza y las conexiones los ponen por encima de la ley. Y es sobre nunca rendirse con las personas que amas. Braulio apretó su mano y Carlos vio a su hijo pararse más alto, más fuerte que antes. La demanda civil se resolvió meses después. A Carlos se le otorgaron 95 millones de dólares de pesos en daños. Dinero que habían robado, más daños punitivos por daño moral y el daño a Braulio. Los activos de la familia Mora fueron incautados para pagar a las víctimas de su esquema de fraude, con Carlos recibiendo prioridad como víctima probada, pero el dinero no era lo que más importaba. Lo que importaba fue el día en que Carlos y Braulio se mudaron a su nueva casa. Un lugar modesto pero cómodo en una buena zona con un gran jardín. «Papá, ¿podemos conseguir ese perro ahora?», preguntó Braulio, corriendo por las habitaciones vacías. Carlos se rió. «Sí, campeón. Vamos al refugio este fin de semana». Adoptaron una mezcla de pastor alemán llamado Ranger, que había sido abandonado en una estación de bomberos. Ranger y Braulio se unieron de inmediato. Ambos sobrevivientes que habían encontrado su camino a casa. Carlos reconstruyó su reputación comercial, dejando claro que había sido una víctima involuntaria del esquema de la familia Mora. La mayoría de sus clientes lo apoyaron, y vinieron otros nuevos. Contrató a un gerente de oficina a tiempo completo para poder viajar menos y estar más en casa para Braulio. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Recogidas escolares, ayuda con la tarea, entrenamientos de fútbol, caminatas de fin de semana con Ranger. Carlos salía en citas ocasionalmente, pero no tenía prisa. Braulio estaba sanando, haciendo amigos, riendo más fácilmente. Una noche, casi un año después de esa Navidad, Braulio estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina mientras Carlos preparaba la cena. De la nada, Braulio dijo: «Papá, me alegro de que haya sucedido». Carlos levantó la vista, sorprendido. «¿Qué?» «Todo el asunto. Quiero decir, fue terrible cuando estaba sucediendo, pero estamos mejor ahora que antes. Somos solo nosotros, y eso es bueno. Sabemos en quién podemos confiar». Carlos se sentó frente a él. «Tienes razón. Salimos más fuertes y ayudamos a la gente ahora». Braulio se refería a la fundación que Carlos había comenzado con parte del dinero del acuerdo ayudando a niños en orfanatos y protegiéndolos de situaciones abusivas. «Lo hacemos. Tú me ayudaste a elegir el nombre, ¿recuerdas?». Braulio sonrió. «El proyecto Braulio. Todavía no puedo creer que le pusieras mi nombre». Braulio volvió a su tarea, pero Carlos pudo ver la sonrisa en su rostro. Su hijo estaba prosperando, ya no cargaba con el peso de tratar de ganarse a personas que no podían ser ganadas. Simplemente estaba siendo el mismo, y eso era más que suficiente. Esa noche, después de que Braulio se fuera a la cama, Carlos se sentó en la terraza con Ranger a sus pies. Pensó en en lo cerca que había estado de perderlo todo. Cuán cerca había estado Braulio de ser enviado lejos a algún internado donde habrían intentado romper su espíritu. Pensó en Miranda y su familia, ahora dispersos en diferentes prisiones federales, su riqueza y reputación destruidas. No sentía placer en su sufrimiento.
Estaba demasiado concentrado en la vida que estaba construyendo como para gastar energía en ellos. Pero sí se sentía satisfecho sabiendo que nunca podrían volver a lastimar a otro niño de la manera en que intentaron lastimar a Braulio. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Néstor. Acabo de ver las noticias. 3 víctimas más del esquema de fraude de Mora recibieron su dinero del acuerdo. Eso hace 24 familias compensadas. Carlos, ayudaste a salvar muchas vidas al dar un paso al frente. Carlos respondió, solo hice lo que había que hacer. Pero mientras miraba su casa, la luz en la ventana de la recámara de Braulio, donde su hijo probablemente estaba leyendo después de la hora de dormir, sabía que era más que eso. Luchó por algo que importaba. Protegió a su hijo. Convirtió un momento de traición en una oportunidad para la justicia. Y al final, eso es todo lo que cualquier padre podría esperar hacer. Adentro, Ranger ladró suavemente, queriendo salir. Carlos lo llevó al jardín, viendo al perro explorar la línea de la barda. En unas pocas semanas, planeaban un viaje de campamento. Solo los 3, Carlos, Braulio y Ranger. Nadie para juzgarlos, nadie para lastimarlos, solo familia. El pasado estaba detrás de ellos. Las personas que intentaron destruirlos estaban pagando por sus crímenes. Y el futuro se extendía por delante, lleno de posibilidades. Carlos sonrió, llamó a Ranger para que entrara y cerró la puerta con llave. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos momentos sobre los que construir. Pero esta noche, todos los que amaba estaban seguros bajo su techo, y eso era todo lo que importaba. Había llegado a casa para Navidad y había encontrado a su hijo durmiendo en un coche. Pero también había encontrado la evidencia que los liberaría. Y al final, encontraron algo aún más valioso. Se encontraron a sí mismos más fuertes y mejores que antes. La familia Mora había intentado hacer desaparecer a Braulio. En cambio, desaparecieron ellos mismos, víctimas de su propia crueldad. Y Carlos y Braulio, apenas estaban comenzando.